Mira, ya se hizo en Argentina. Es que esto no son inventos, es que ya se están haciendo. Ujú. Siempre dan el caso de, por ejemplo, en Bogotá la mitad de la gente vive en arriendo y por tanto hay alguien que recibe los arriendos. Y en general Claro. no es que sea una persona que tenga 100 casas, pero aquí se da un cruce de cuentas en muchísimos casos. Más o menos el negocio consistía en endeudarse para hacer un apartamento o comprarse unos apartamentos en Bogotá y ponerlos en arriendo y con el arriendo pagar las deudas. Ese es un caso de alta proporción en la población. En ese caso, cuando se deja de pagar la deuda y se deja de recibir el arriendo, el balance es cero. O es pequeño, digamos, a favor o en contra. Es pequeño. Es costeable, digamos, por los arrendadores. Hay otros Sí. casos, sobre todo de personas de más edad, que su esfuerzo en la vida, etcétera, en vez de meter la plata por allá en un fondo de pensiones, que hoy ya no la tendrían porque esos fondos privados de pensiones se desvalorizaron. Ese es otro elemento de estas discusiones. Entonces logró hacer un apartamento por ahí, lo puso en arriendo, una casa, y vives de eso, porque no tiene pensión. Ya son casos especiales que sobre la base de la política general se pueden ya ir detallando para otro tipo de subsidio, ahí sí con gasto en el presupuesto público. Pero en general se puede dejar de pagar el arriendo y se puede dejar de pagar servicios públicos. ¿Contra qué iría esa partida de estos 3 meses de no pagar agua, luz y algo de telecomunicaciones? Pues iría contra las utilidades de las empresas de servicios públicos, la mayoría privadas. Algunas son públicas. Lo que yo estoy mostrando aquí es que este no es un ejercicio de dinero en efectivo, no es un ejercicio de gasto inmenso del Estado, con lo cual se quebraría, sino que son políticas que se mueven más bajo el terreno del derecho, de los derechos de Ujú. la gente, que no implican dinero y que por tanto se pueden hacer mucho más fácilmente. Sobre la base de esas tres políticas que llevan una tranquilidad al hogar relativa, entonces ahí sí, una política alimentaria Pero mucho más antes de que audaz se que lo me que está vaya, haciendo. senador, antes de que se me vaya la política alimentaria, déjeme comentarle algo sobre el tema de servicios públicos. Claudia López lo propuso en Bogotá, pero tuvo que echar para atrás la medida, digamos que no tuvo el respaldo, eh, no lo tuvo. El alcalde de Pereira hoy está proponiendo lo mismo, dice que puede pagarlo con utilidades que tiene la ciudad Pereira, pero que en el caso de Bogotá coparía gran parte del presupuesto de la capital de la República. ¿Cómo hacer eso sin que se comprometa tanto dinero que después no haya para las otras cosas esenciales? Mira, eso no es, que eso de que se comprometa el presupuesto distrital no es cierto. Yo lo Ujú. hice parcialmente porque no estábamos viviendo esto, no nos tocó una cosa como esta, pero está ahí los datos. El consumo mínimo vital de agua potable gratuito para estrato 1 y 2 en su momento. Lo hicimos. Nos prohibió el presidente eso, o rompimos alguna norma, alguna regla, ¿no? Pues hubo la oposición de siempre que íbamos a quebrar la empresa de acueducto Carreta. La empresa de acueducto paga más, ojo, en impuesto de renta al Estado Nacional por ser poseedor de inmuebles cuantiosísimos, que son todas las tierras que rodean en los cerros orientales a Bogotá, que utilidades. Si la empresa de acueducto de Bogotá entrega un consumo mínimo vital gratuito a todos los estratos, porque esa la gracia de este momento es poder universalizar la política, va con cargo a utilidades de la empresa pública y no con cargo al presupuesto actual del distrito. El año entrante se verá un menor ingreso por utilidades de la empresa, que no es grande. En el caso de la electricidad, por ejemplo, las utilidades de la empresa de energía de Bogotá en este momento, que se debe, entre otras cosas, a una política que nosotros hicimos ahí, pero no es para sacar aquí ahora pecho, es del Sí. orden de 1.8 billones de pesos que van a entrar en este momento en una parte, lo que le corresponde al distrito. Peñalosa privatizó otro pedazo de la empresa, lamentablemente, van a entrar al presupuesto distrital. Pues sí, no con cargo a eso, sino se establece 3 meses de no pago de luz en Bogotá, por ejemplo, eso Ujú. será una menor utilidad para el año entrante,
cuando suponemos hemos superado la emergencia. Claro que se puede hacer. Y en el caso de Medellín, con mayor razón se puede hacer. Tienen más flujo de utilidades las empresas públicas de Medellín. Y en los pequeños municipios donde privatizaron sus acueductos, y he ahí los desastres de ese tipo de política, pues es más difícil, porque son empresas privadas sin mayor capacidad para volver gratuito el servicio, pero es donde ya el Estado tiene que hacer una política de puente financiero para que el costo sea el año entrante y no sea en este momento. Pero se puede hacer. Es, Hay algo, digamos, senador, un que es mecanismo fácil. importante, sí, es importante comentarle algunas de las cosas que hemos escuchado durante estas horas después de lo que dijo Claudia López. Y uno habla con los empresarios, con los gremios, con los banqueros, y están preocupados. Y dicen, mire, la economía de Colombia no aguanta estar paralizada hasta junio. ¿Usted lo ve así o no lo ve así? No, yo no lo veo así. Lo que pasa es que la economía cambió de concepto, cambió de objetivos. Mira, para acabar este tema del confinamiento, es que si no se asegura que la familia, el hogar pueda vivir confinado, pues no va a haber confinamiento, va a salir la gente, los más desesperados, los más pobres, a la calle, al saqueo del supermercado, a bloquear carreteras. Creo que hoy hubo un bloqueo en Bogotá, por obvia razón, porque la gente no se deja morir de hambre. Y entonces falla completamente la estrategia de confinamiento y nos vamos por el camino de Italia, o peor aún, porque no tenemos, y este es el segundo gran elemento. El primer gran elemento es el confinamiento. El segundo gran elemento es el fortalecimiento hospitalario, que ya de por sí es pobre. Y entonces nos vamos como Italia, como España, pero sin hospitales. El desastre sería total. Y ahí sí que olvídense de la economía, porque con la gente muriéndose en masa, pues ¿qué economía va a haber? Digamos, lo que va a haber es un desastre, una descomposición total. Porque el confinamiento tiene que ser garantizado ahora, y eso implica una política social que a los dueños del poder, y este es el problema de la política y de lo que hoy estamos viendo, pues no les gusta porque van a perder unas ganancias. No van a perder las ganancias. Mira, Ujú. uno de los grupos banqueros, el más grande de Colombia, se ganó el año pasado 3 billones de pesos. O sea, ¿usted Solo cree que es es. una exageración cuando dicen que no aguantaría la economía colombiana, pues la empresa privada, los bancos, los gremios, que no aguantarían? ¿Es una exageración de quienes se quejan hoy? Si quitas las deudas y los arriendos, porque cada empresario hace sus cuentas como le va, si quitas las deudas y los arriendos como nosotros proponemos, la inmensa mayoría de los empresarios pueden resistir los 3 meses sin despedir trabajadores. Ahora, el problema está en la deuda. Es que los de la deuda, que son del dinero, son los dueños del poder. No quieren perder esta vez. Como no han perdido nunca en crisis. En los Estados Unidos, ¿qué ha hecho? Ha emitido 6 billones de dólares. Billones, como ellos Ujú. llaman billones. Una cantidad enorme de dinero en efectivo, que más bien es dinero electrónico ya, que ¿qué va a producir? Pues que pasa a los bancos y entonces los banqueros se hacen dueños de ese dinero. Y punto. Es una ilusión, porque la riqueza, Vicky, y en esto vamos a Sí. aprender como sociedad colombiana, pero esto había sido escrito ya en el siglo